Buscaré tu presencia, mantendré mi insistencia. Estoy aquí por ti, estoy aquí. El cielo y la tierra te adoran, los montes y valles se postran. ¿Quién soy yo para no rendirme ante ti? Coronado de gloria, tú gobiernas sentado en tu trono de majestad. Creador de vida, todo habla de tu inmenso poder. Te amo, Jesús, no hay nadie como tú. Yo fui salvado, yo fui comprado con tu sangre carmesí. Buscaré tu presencia, mantendré mi insistencia. Estoy aquí por ti, estoy aquí. El cielo y la tierra te adoran, los montes y valles se postran. ¿Quién soy yo para no rendirme ante ti? Coronado de gloria, tú gobiernas sentado en tu trono de majestad. Creador de vida, todo habla de tu inmenso poder. Te amo, Jesús, no hay nadie como tú. Fuimos salvados, fuimos comprados con tu sangre carmesí. Te amo, Jesús, no hay nadie como tú. Solo en tu nombre soy perdonado, soy levantado, oh Jesús. Y ningún otro nombre hay salvación. Jesús, tú eres verdadero Señor. Eres el Padre eterno, eres Dios consejero. Jesús, tú eres Dios. Y en ningún otro nombre hay salvación. Jesús, tú eres verdadero Señor. Eres el Padre eterno, eres Dios consejero. Jesús, tú eres Dios.
lavados, fuimos comprados con tu sangre carmesí. Dios les bendiga, buenas noches a todos los que se están conectando en esta transmisión en línea con Dios. Para mí es una bendición muy especial poder estar en este momento, en este tiempo. Hoy vamos a tener un tiempo precioso en la presencia de Dios, donde estaremos escuchando su poderosa palabra, donde Dios tiene seguramente una palabra especialmente para ti, donde te encuentres, sin importar en la condición o el lugar donde te encuentres. Dios tiene algo para ti en esta noche. Así que bienvenidos a todos. Les voy a pedir un gran favor a todos los que se están conectando y los que están ya en línea en esta transmisión, que me ayuden a compartir esta transmisión, en vivo. Por favor, ahí abajito donde dice compartir, compártalo en sus redes sociales, compártalo en sus contactos, con algún familiar, con algún amigo que usted sabe que necesita oír algo de parte de Dios esta noche. Así que vamos a hacer una oración en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Estos minutos que vamos a estar compartiendo el mensaje del Señor Jesucristo, vamos a pedirle al Señor que traiga revelación a nuestras vidas, que traiga sanidad a nuestra alma y, ¿por qué no?, también a nuestro cuerpo si estás enfermo, que traiga restauración, que su palabra entre en lo más profundo de nuestro ser y que pueda hacer la obra por la cual Dios ha permitido este tiempo poderla escuchar. Así que cierra tus ojitos ahí donde te encuentras, en tu cuarto, en tu sala, en tu alcoba. Yo te voy a invitar a que invoquemos juntos el nombre del Señor Jesús. Señor, te damos gracias por la bendición que nos concedes en este momento, en este tiempo de poder orar, Señor, de poder invocar tu nombre, Jesucristo. Yo te exalto y reconozco y te pido, Dios mío, que tu presencia y que tu palabra, que es verdad, y tu palabra que es vida, Señor, sea haciendo la obra en cada uno de los que están conectados en este momento y aún los que se estarán conectando y los que verán esta transmisión en diferido. Yo te pido, amado Dios del cielo, que les hables. Yo solamente soy un micrófono, tú serás, Señor, el que hablará a través de tu poderosa palabra. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Nuevamente te pido por favor que me ayudes a compartir esta transmisión. También te quiero pedir que en los comentarios puedas escribir también si tienes alguna petición, alguna necesidad urgente, alguna oración que necesites que Dios te responde. Déjame ayudarte a orar. Déjame por favor leer tus comentarios, tus peticiones, y entre estos días hasta el próximo en vivo que haremos el próximo jueves, pues vamos a estar de una manera muy especial a diario orando por las peticiones que cada persona está compartiendo y escribiendo aquí abajo en los comentarios durante esta transmisión. Gloria a Dios. Bueno, quiero invitarte en este momento a que abras tu Biblia, 2 de Corintios, el capítulo 11, el verso 3 y 4. Yo lo voy a leer para ti y dice así la palabra de Dios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados o perdidos de la sincera fidelidad a Cristo. Quiero dejarlo hasta aquí, quiero volvértelo a leer. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y quiero, decirte estos minutos con la ayuda de la palabra de Dios, que los sentidos que poseemos, que Dios nos dio, los que conocemos exteriormente, los ojos, el olfato, el tacto, a través de nuestra piel, el paladar, el gusto, la audición, la visión, todos estos sentidos, que en general son 5, son bien interesantes como el apóstol Pablo, quien es el que escribe esta carta a la iglesia, está alertando a los creyentes de que tengan cuidado, porque la astucia de Satanás, así como engañó a la primera mujer de la creación, a Eva,
Él dice que vuestros sentidos, Él teme que vuestros sentidos sean de alguna manera perdidos o extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Déjame decirte qué son los sentidos y dónde están ubicados. Bueno, los sentidos son los medios por los cuales percibimos o conocemos el ambiente que nos rodea. Es decir, nuestro cuerpo debe su capacidad sensorial a varios órganos con sus receptores. Mediante los sentidos, las personas se conectan con el medio que los rodea. Gracias a la ayuda de los sentidos podemos percibir los colores, los sonidos, los ruidos, los sabores, los olores, las temperaturas, las texturas y todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, conocemos 5 sentidos principales, los cuales son el oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto. Y estos son los sentidos de nuestro cuerpo, físicos. La lengua nos permite sentir el gusto de las cosas, la nariz percibe el aroma de los alimentos, el oído nos ayuda a escuchar los sonidos, por la piel sentimos la textura, la temperatura, el calor o el frío, y por el sentido de la vista podemos ver lo que está al frente nuestro. Ahora, no vengo en este momento a hablarte específicamente de los sentidos físicos que conocemos o que tenemos todas las personas. Vengo a hablarte de los sentidos que están ubicados en el alma, a los que asumo que el apóstol Pablo en un contexto espiritual estaba hablando a los creyentes, los sentidos que están en el alma. Y déjame explicarte esto en un contexto un poco más amplio. El cuerpo de un muerto no puede sentir, no puede oler, aunque lo estén tocando no puede sentir que lo tocan. Y aunque tenga sus órganos, es decir, sus sentidos externos visiblemente, ya no puede operarlos, ya no les funciona porque el alma de ese cuerpo ya no se encuentra ahí. Y déjame darte un ejemplo en contexto sobre esto. Un ejemplo muy claro nos lo refleja la parábola de Lázaro y el rico en San Lucas 16, y lo voy a leer textualmente. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este fuego. Entonces, si analizamos esta historia, nos daremos cuenta que aunque el rico estaba muerto, aún en el Hades podía sentir, reconocer, hablar, sentir el tacto del tormento o de las llamas de fuego y poder ver todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, todo ese sufrimiento. Y esto quiere decir claramente entonces que los sentidos principalmente están en funcionamiento en el alma, la cual no muere. Los órganos de los sentidos externos sí pueden volver al polvo, pero los sentidos del alma tienen un propósito aún más allá de la muerte. Hay personas que hemos escuchado que en su tal vez ignorancia presumen diciendo: vivamos la vida, no tenemos que buscar a Dios, no creemos en Dios, eso es religión o eso no existe, qué cuento de leer la Biblia, qué cuento de orar, qué cuento de creer en un Dios. Vivamos la vida que solamente se vive una vez. Hay gente que dice así, y ya muertos no vamos a sentir nada. Vivamos en fiestas, en discotecas, emborrachándonos, drogándonos, disfrutando de los placeres de la carne y del mundo. Pero tengo malas noticias para aquellas personas que tienen este pensamiento. La Biblia nos dice, la Biblia, que es la autoridad, que es la palabra de Dios, nos dice que después de muerto todos vamos a tener que compadecer ante el Dios Todopoderoso. Y ahí, si no estamos escritos en el libro de la vida, dice la palabra de Dios que entonces sufriremos la condenación eterna y sentiremos el tormento eterno si no nos arrepentimos ahora en vida, que tenemos la oportunidad de hacerlo.
Recordemos entonces cómo engañó Satanás los sentidos de Eva. Y eso está en Génesis el capítulo 3. Satanás le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Vemos que Eva estaba bien entendida en la ordenanza o el mandamiento que Dios les había dicho, que de todo árbol del huerto podían consumir, menos de ese árbol que Dios había identificado no poder tocar ni comer. El verso 4 nos dicen que entonces la serpiente o Satanás dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos, escucha esto, vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva comió y lo compartió con Adán, y ambos pecaron. Mira cómo la serpiente entonces nos refleja aquí en estos textos de Génesis. Se ve la astucia, se ve cómo engañó y afectó los sentidos del alma de Eva. Y así ella, usando esa misma astucia, compartió su pecado y contaminó a Adán para que él también se fuera partícipe de esta desobediencia hacia Dios. Entonces todos conocemos la historia o las consecuencias de lo que se originó después de esa desobediencia hacia Dios. Y quiero decirte que Satanás atacó primeramente el oído de Eva. Y es interesante que el oído humano es el responsable de generar el equilibrio y el balance del cuerpo. Satanás sabe que si logra extraviar nuestra audición espiritual, y ahorita voy a hablar en un contexto espiritual, si el enemigo puede tratar de extraviar, que perdamos nuestra audición espiritual, el hecho de que podamos escuchar la palabra de Dios con atención para poderla creer, el hecho de que podamos oír solo cosas que edifiquen en nuestra vida espiritual, si Él puede afectar este sentido de la audición espiritual, vamos a terminar perdiendo el equilibrio también en nuestra relación con Dios. Por eso el libro de Apocalipsis nos exhorta, Juan, y nos dice: si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Porque podemos tener orejas, pero una cosa es tener orejas y otra cosa es oír con atención lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Y déjame hacerte una pregunta muy interesante y muy frontal en este momento. ¿Qué estás escuchando últimamente? ¿A qué le estás prestando tu atención auditiva? Y quiero irme más profundamente. Tu oído espiritual, ¿qué está escuchando últimamente? Hay personas que agudizan sus oídos para escuchar cosas que no convienen, cosas que no edifican, y no se dan cuenta que esto comenzará a afectar todos los demás sentidos y su propia alma, y que su oído espiritual ya no es tan perceptible a oír y a identificar la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Y no te ha pasado que alguna vez has ido a la iglesia y que tal vez estás en un culto y Dios te habla? Y supiste que Dios estuvo ahí porque Dios usó al predicador, Dios usó al pastor, y la palabra fue directa y precisa y ungida. Pero luego de 2 o 3 días te preguntan: ¿te acuerdas qué predicó ese día? Y tú dices: no, ya se me olvidó, ya no me acuerdo. Estuvo muy bonito, pero ya olvidé de qué se trataba ese mensaje. Pues eso es precisamente lo que está pasando en este tiempo, que estamos escuchando, pero no estamos prestando atención, no estamos reteniendo la información, no estamos realmente alimentándonos a través de lo que entra por nuestros oídos. Es como si por un oído nos entra y por el otro nos sale. Y el creer en Dios, el sentido más importante para poder activar nuestra fe, o para que el don de Dios llamado fe se active en nuestras vidas,
entra o funciona es por los oídos espirituales. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, quiero exhortarte en este momento con el amor del Señor y que Dios nos hable de una manera muy especial estos minutos y que podamos ubicar pronto dónde tenemos nuestra audición espiritual. Tal vez has estado prestando tu sentido auditivo para escuchar conversaciones que no convienen, chismes, malas conversaciones, críticas destructivas, a personas hablando mal del prójimo y te quieren hacer partícipe de sus conversaciones, tal vez escuchando música que no tiene mensaje bíblico ni mensaje que edifica el espíritu, sino que desordena la carne. Tal vez has estado escuchando últimamente muchas filosofías y huecas sutilezas de los hombres o conceptos doctrinales contrarios a la palabra de Dios. Y por eso muchos creyentes hoy, sin darse cuenta por la astucia de Satanás, han perdido un sentido sumamente importante, el sentido de la audición espiritual. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, la enseñanza pura, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos hoy viviendo en un tiempo alarmante, pero ya la palabra, ya el Señor Jesucristo lo había profetizado para estos últimos tiempos, donde hoy estamos viendo que la gente solo quiere ir a ciertas iglesias a escuchar mensajes que les guste a su carne, mensajes que los autoagrade, mensajes que los autoexalte, mensajes que les suba la autoestima, mensajes que solamente les prometan prosperidad y que Dios tiene planes contigo de hacerte millonario, próspero, abundante y que tú vas a ser cabeza y no cola, etcétera, etcétera, etcétera. Y usan estos predicadores el evangelio, diluyéndolo de manera para que la gente entienda la parte que solamente le gusta oír al hombre, pero no quieren predicar lo que la Biblia sigue diciendo hasta el día de hoy, que Dios condena el pecado, que Dios tiene propósitos y Dios nos ama a todos, pero la palabra de Dios sigue siendo veraz. Y aunque los cielos y la tierra pasen, su palabra no cambia. Y si el Señor dijo que sin santidad nadie verá al Señor, es porque sin santidad nadie lo verá. Si el Señor dijo que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, ese texto no lo podemos quitar de la palabra de Dios. Hoy la gente está acostumbrándose a ir iglesias o pseudoiglesias que te dicen levanta la mano y en 5 minutos repite esta oración conmigo y automáticamente tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí no tienes que hacer nada más, sigue viniendo porque ya hoy saldrás de aquí salvo. Y yo no he encontrado, mi querido amigo y hermano, ese texto o esos versículos de los cuales se apoyan estos pseudopredicadores afirmando que trasladan a las personas en 5 minutos al cielo. La Biblia da parámetros, hay un plan de salvación que hay que oír con atención. No podemos diluir el evangelio, no podemos alterar la sana doctrina. El Señor estableció que hay que arrepentirnos y hay que confesar que somos pecadores, darnos cuenta de nuestra condición, pero no es solamente un acto de remordimiento o unos 30 minutos en un lugar religioso y sentir que lloramos a través de la emoción que nos produce las alabanzas y salir de ahí pensando que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida y seguir nuestra vida igual. La Biblia no nos enseña eso. El Señor dijo arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Hechos 2:38, Pedro, lleno del Espíritu Santo, levantó su voz y predicó el sermón a más de 3,000 personas cuando le preguntaron entonces ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo arrepentidos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces no podemos alterar lo que ya la Biblia enseña, pero hoy los oídos de muchas personas están con comezón de oír y solamente quieren oír cosas que le agraden a su propia concupiscencia y no prestar sus oídos a lo que realmente la Biblia hoy nos está diciendo. Pero yo quiero decirte que el Señor Jesucristo en esta noche tiene un hisopo espiritual que es la palabra pura de Dios, que es útil para limpiarnos los oídos del alma. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y quiero brevemente continuar con esta enseñanza. El segundo sentido es el sentido de la visión o el sentido de la vista. Y en un contexto espiritual, la visión espiritual. Y hoy más que nunca estamos corriendo el riesgo de perder este sentido de la visión espiritual. Vivimos en la era del entretenimiento y la saturación digital. Hoy todo entra por los ojos. Todo lo que nos rodea está constantemente atacando nuestra percepción visual y gran porcentaje de nuestros jóvenes y aún nosotros mismos podemos caer en la trampa de ser atraídos bajo la ilusión de una falsa vida a través de las redes sociales, de las plataformas digitales. Hoy para esta generación lamentablemente es más importante vivir a través de los ojos de otra persona, de un cantante, de un deportista famoso, de un multimillonario, de alguien influencia en las redes sociales. Y el enemigo, escúchame esto, astutamente ha manipulado aún estas plataformas visuales que podemos enumerar, que son muchas, para lograr extraviar la visión aún de los cristianos o creyentes de esta generación. Tú sabes muy bien que hoy hay una pandemia que ya no es silenciosa, una pandemia que ya es más que evidente, que los científicos, las personas, los psicólogos están asustados y preocupados de cómo las personas no pueden vivir sin estar conectados a un celular, sin perder horas y horas de su tiempo a través de una pantalla viendo la vida de los demás o viendo cosas que al final de cuentas van a producir en ellos depresión, van a bajar su ánimo o su estado anímico y tantas cosas que esto a la final va a comenzar a perjudicar todos sus sentidos y su ser mismo. Entonces vivimos en la era seguramente de la información y la interconexión y tenemos el mundo al alcance de una pantalla. Y no estoy diciendo que estos medios es pecado para nada, esto no quiero parecer legalista, es más, estoy usando esta plataforma para predicar el evangelio y podernos conectar en línea con Dios en este estudio bíblico, pero es una bendición poderlo usar. Pero te hago una pregunta, ¿la mayoría de gente usa estos dispositivos realmente para aprovechar el tiempo, realmente para alimentar sus sentidos y su alma de cosas positivas? Te aseguro que no. Hoy estadísticamente los grandes influencers que ganan millones y millones de dinero se ganan la vida haciendo contenido solo de ocio, contenido que voy a titularle como contenido de pérdida de tiempo, de ocio, de entretenimiento. La gente tal vez ha estado tan estresada durante todo el día trabajando o con muchas ocupaciones y llega por fin a su casa a ver videos de comedia, videos de risa, memes, etcétera, etcétera, para distraerse un poco de sus preocupaciones personales, de sus asuntos, de sus problemas, de los afanes de la vida. Y no se dan cuenta que están siendo astutamente atraídos a estar adictos a estas plataformas y a estos contenidos que no traen ninguna edificación al alma ni a la mente. Entonces, si estás de acuerdo, di conmigo amén, y si estás de acuerdo, dale un like y comparte esta transmisión para que muchos más puedan salir de esta pandemia. Entonces, Primera de Juan 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Mira, los deseos de los ojos. Y el enemigo sabe que si logra extraviar nuestra percepción o el sentido de la visión espiritual,
pues vamos a perder el objetivo realmente de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eva lamentablemente quitó la mirada de todos los árboles que sí podía comer y enfocó su vista en el único, escucha esto, en el único que no podía comer. Así fue de astuto Satanás, como le enfocó su vista de lo único que Dios le había dicho: no comerás de este árbol. A ella se le olvidó ver los demás, ver que la bendición y el permiso de Dios de poder alimentarse de los frutos de los árboles eran muchos más, eran miles, pudiéramos imaginar, pero enfocó solo su mirada en aquel que no podía tomar o alimentarse. Entonces muchos cristianos estamos viviendo en un tiempo donde la mayoría es preocupante. Nosotros los creyentes podemos estar perdiendo la visión. Y no estoy hablando de estos ojos, estoy hablando de la visión espiritual. Perder el sentido de la visión espiritual. Y por eso hoy hay creyentes que ya no ven milagros, no ven que Dios está tratando con ellos, que Dios todavía está moviéndose, que Dios está haciendo prodigios en esta generación, que Dios tiene propósitos. No ven la mano de Dios manifestarse en sus vidas porque han quitado la mirada de Jesús. Y déjame hacerte otra pregunta. ¿Dónde tienes puestos tus ojos espirituales? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás dejando entrar por esta puerta llamada ojos? ¿Qué estás dejando entrar por tus ojos? Y esta es la invitación en este momento a que reflexionemos con la ayuda de la palabra de Dios y que sea la misma palabra de Dios la que comience a restaurar nuestros oídos espirituales, comience a limpiarlos y comience a esclarecer esa suciedad que tal vez no permite que nuestros ojos puedan ver con claridad el propósito de Dios. Así que yo sé que Dios está hablándonos en esta noche. El tercer sentido es el olfato. Es uno de los 5 sentidos con el cual se perciben los olores. Los que tuvimos en el tiempo de pandemia del COVID, la experiencia de haber sido infectados con esta terrible enfermedad, perdimos el olfato. Yo sentí, uno de los síntomas fue que perdí el olfato por un tiempo y la comida no sabía a nada. Los alimentos que ingería no me sabían a nada. No sabía si el jugo estaba muy dulce o muy simple. Si usaba un perfume no percibía su aroma, su olor. Y porque uno de los síntomas de este COVID fue precisamente eso, pérdida del olfato. Y esto representa en el contexto espiritual la conciencia y el discernimiento. Y quiero que me prestes bastante atención. Cuando el enemigo logra robar este sentido del olfato espiritual en los cristianos, ya se pierde una sensibilidad a la presencia de Dios. Y se pierde totalmente el temor de Dios. Da lo mismo vivir en pecado, ya no sentimos o no tenemos conciencia de lo que ya es bueno y de lo que es malo, porque ya no podemos percibir, oler lo que es correcto. Hay un dicho muy famoso que dice que algo me huele mal. Cuando una persona presiente que algo está pasando, algo malo, dice, esto me huele mal. Y parece ser que la conciencia y el discernimiento es el olfato espiritual. Así que la conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Una buena conciencia o discernimiento tiene la capacidad de distinguir el bien del mal. Saber lo que puede dañar nuestra relación con Dios. Una persona con buen discernimiento, con buena conciencia, mantiene su integridad. Sabe oler cuando las cosas andan mal. Pero una conciencia, como dice la Biblia, cauterizada, quemada, insensible, ha perdido el olfato espiritual, afectando el conocimiento entre el bien y el mal. Ya no puede distinguir qué está bien y qué está mal. Por eso la Biblia dice que en estos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y esto es porque el olfato espiritual
ha sido extraviado, ha sido perdido. El libro de Tito, capítulo 1, verso 15 y 16 dice algo muy interesante. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, cuando el enemigo logra robar este sentido del olfato espiritual, es lamentablemente cuando muchos creyentes se vuelven apóstatas y perderán totalmente el temor de Dios. Ya no habrá una sensibilidad por oír la palabra de Dios. Ya no pueden percibir que lo que la Biblia dice es lo correcto y es la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino que comienzan ya a perder toda conciencia y comienzan ya a pecar deliberadamente. Y este es uno de los sentidos más peligrosos y más atacados por el enemigo en este último tiempo a los cristianos. El número 4 es el gusto, pero el gusto espiritual. Y este es uno de los 5 sentidos y actúa por contacto de sustancias solubles con la lengua. El sentido del gusto solo percibe 4 sabores básicos, que son dulce, salado, ácido y amargo. Y cada uno de ellos es detectado gracias a un tipo especial de papilas gustativas. Bueno, esta es la información de lo que opera en nuestro gusto físico, ¿no? Nuestra lengua, podríamos decir. Pero quiero hablarte del sentido, por supuesto, del gusto espiritual. Y así como el sentido para saborear, usamos la lengua o el gusto, este sentido para saborear las cosas espirituales es el gusto espiritual. Quienes solo tienen el gusto físico disgustan de lo natural, pero no de lo espiritual. Aquellas personas que leen la Biblia, por ejemplo, oran y de vez en cuando van a una iglesia, tal vez por costumbre, pero sin la capacidad, escúchame esto, sin la capacidad de disfrutar cada una de estas actividades, es porque es una persona que ha perdido lamentablemente el gusto espiritual. Es decir, que ya no le sabe rico, no le sabe agradable leer la Biblia. Ha perdido el gusto, ya no siente orar porque le da pereza o se queda dormido, porque ha perdido el gusto espiritual. Ya le dicen, oye, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? No, yo voy cada 20 días o una vez al mes, tengo mucho trabajo, muchas ocupaciones, no tengo necesidad de ir tan frecuentemente. Esta persona está corriendo el gran peligro y pudiera estar ya perdiendo su gusto espiritual y ya no percibe, ya no puede desarrollarse en el gozarse, en el deleitarse en las cosas de Dios, porque ha perdido el gusto. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Recordemos lo que el Salmo 119 nos dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y he conocido a través de mi experiencia en este caminar con Dios a través de los años, personas que oraban por costumbre, pero no había intimidad ni pasión en su oración. El ayuno para muchos creyentes se convirtió en simplemente unas horas de aguantar hambre, pero ya no hay una intercesión, un bramido del alma intercesor con gemidos indecibles en la presencia de Dios. Hay personas que van a los cultos, van a sus iglesias, pero no ofrecen un culto a Dios, y eso es porque ya han perdido el gusto de saborear las cosas espirituales, las cosas de Dios. Hay gente que canta los coros, pero no son adoradores. Escuchan la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Y por años han perdido el placer, el gusto de disfrutar de los manjares de este evangelio, de esta salvación, de sentir a Dios en el alma. Así que si hay una persona en esta transmisión que en este momento tal vez está pensando: yo soy esa persona, he perdido el gusto por leer la Biblia, ya no siento el deseo de orar, no siento el deseo de congregarme, no siento el deseo de conectarme con Dios, no siento el deseo de buscar el rostro de Dios. Déjame decirte que tal vez el enemigo con su astucia ha extraviado
el gusto espiritual, el placer de que puedas tu alma disfrutar las cosas de Dios. Pero hay poder en Jesús y en esta noche hay esperanza. Por eso Dios ha permitido este tiempo y no por casualidad estás conectado en esta transmisión, para que la palabra de Dios hable a nuestras vidas y pueda restaurar y regresar nuestros sentidos espirituales a la presencia del Señor. Si estás conmigo, di amén, alabado el nombre de Jesús. Cristianos que han perdido el gusto por las cosas de Dios, es muy peligroso llegar a esta posición. El Salmos 16:11 dice: en tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Entonces, cuando alguien pierde el gusto por las cosas de Dios, lamentablemente dejará de orar, dejará de asistir a la iglesia, dejará de leer la Biblia, y aunque de vez en cuando asista a un culto, su alabanza será simple, su oración será simple, su relación con Dios será simple, sin sabor, porque ha perdido el gusto por las cosas de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Escucha esto: y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, las personas que han perdido sus sentidos, hasta ahora los que hemos mencionado, no percibe las cosas del Espíritu, no entiende, no las acepta y no las puede comprender. Voy a ir culminando con el quinto sentido, el tacto. El tacto. Y quiero hablarte sobre el tacto en este momento, que es el siguiente sentido. El tacto es el sentido que trabaja a través de la piel. Y la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, pues cubre toda la superficie de todo nuestro ser. Y además nos puede ayudar a percibir el mundo físico que nos rodea, es decir, la forma de las texturas de las cosas, así como su consistencia, ubicación. El sentido del tacto está muy relacionado con la percepción de la temperatura y el dolor, lo cual es de suma importancia para nuestra preservación física. La piel tiene realmente 4 tipos de sensaciones: presión, vibración, temperatura y dolor. Y en la piel hay sensores para detectar el calor, para detectar el frío y detectar el dolor. Por ejemplo, cuando una zona de nuestra piel está demasiado cerca de un objeto caliente, nuestro cerebro de inmediato le envía la información a nuestro tacto, a nuestro sentido del tacto de nuestra piel, de que eso es un peligro potencial. Y envía entonces esa orden, y así nosotros entonces de inmediato, por inercia, nos protegemos nuestro cuerpo al sentir algo que puede afectar a nuestro cuerpo. Eso es gracias al sentido del tacto. Pero como hemos hecho en los otros sentidos, voy a hablarte en un contexto espiritual, porque Proverbios 14, 15, 17 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Es decir, que un cristiano sin el tacto espiritual ejercitado no sabrá qué hacer en un momento oscuro de su vida, especialmente si los demás sentidos espirituales del alma ya están extraviados. Es decir, que el sentido del tacto, mi querido creyente y amigo, trabaja a través de nuestra percepción del temor de Dios. El Salmo 24, 3, 4 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma de cosas vanas ni jurado con engaño. Es decir, que nuestra santidad delante de Dios, nuestro temor de Dios, no podemos dejar que el enemigo con su astucia ensucie nuestras manos espirituales, nuestro cuerpo espiritual, que somos nosotros cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces tenemos que tener cuidado con perder nuestro tacto espiritual. 1 de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces quiero decirte en el nombre del Señor: no dejes que el enemigo altere tu tacto espiritual.
Es decir, que cuando tú sabes que Él viene con una tentación, Él viene con un ataque a tu vida, que tú puedas tener ese discernimiento, que tú puedas tener ese temor de Dios, de cuidar tu relación con Dios, de saber que si tocas eso te vas a quemar. ¿Quién de nosotros, si estamos en la cocina, vamos voluntariamente a poner nuestras manos sobre el fogón ardiendo en fuego o ahí calentándose? Nadie, a no ser que sea una persona con problemas mentales. Nadie va a hacerse daño a sí mismo voluntariamente, ¿cierto que no? Bueno, entonces así nosotros no podemos permitir que el enemigo afecte y extravíe nuestro tacto espiritual, tener esa sabiduría y ese temor de Dios, cuidar nuestra relación con Dios, esa santidad que Dios nos ha vestido. Tenemos que cuidar eso para no ensuciarnos con las cosas que ofrece el mundo. Isaías 59, 9, 11 dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. El profeta dice: palpamos la pared como ciegos y andamos en tiendas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. El profeta estaba diciendo que íbamos a estar en un tiempo, si nos descuidamos, que aunque tengamos ojos, nos vamos a estar estrellando con todas las cosas, que vamos a estar perdidos en nuestros sentidos. Entonces, los sentidos del alma son el objetivo principal de Satanás para destruir a un creyente, para destruir a la iglesia. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escucha esto: para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El enemigo quiere que tus sentidos entonces perciban el pecado menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente. Los sentidos sin duda son el objetivo principal de Satanás para destruir a la humanidad y alejarla de Dios. Ahora todo el mundo dice creer o ser cristiano. Todos dicen creer en Dios, todos se hacen llamar cristianos y dicen vivir una vida correcta. Pero ¿realmente estamos viviendo lo que la Biblia nos ordena vivir? ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios tal como Dios la dejó para nosotros? Entonces tenemos que saber y preguntarnos si nuestros sentidos realmente están enfocados en Jesús. Hoy las corrientes que estamos viviendo, ideológicas, que este mundo está implementando o adoctrinando a través de los medios visuales, hoy estamos viviendo en tiempos tan peligrosos incluso para nuestros hijos. El relativismo moral, que dice que no existe la verdad absoluta, que todo depende de la verdad que hay en ti. La ideología de género, los gobiernos del mundo aprobando con leyes lo que Dios ha establecido como pecado. El enemigo usa la música, la televisión, el cine para adoctrinar a esta sociedad. Y el enemigo astutamente ha cambiado el nombre o el lenguaje del pecado para lograr extraviar, escucha esto, los sentidos de esta sociedad. Hoy ya no se dice fornicación, sino unión libre o unión sin compromiso. Se escucha más decente, se escucha mejor, pero la Biblia sigue llamando fornicación como un pecado, que es tener relaciones sexuales con una persona que no es tu cónyuge, que no es tu esposa o tu esposo dentro del vínculo del matrimonio. Hoy no se dice aborto, sino que se dice interrupción de la salud reproductiva. Entonces mira cómo cambian el lenguaje para hacer que la gente se extravíe su conocimiento de lo que dice la Biblia y comience a adoptar esos pensamientos como, bueno, no es tan malo el aborto, no es tan malo la fornicación. Hoy no se dice suicidio, se dice que murió por problemas psiquiátricos. Hoy no se dice que una persona de pronto trabaja vendiendo su dignidad como mujer, sino que se le llaman trabajadores sexuales.
Hoy no se dice pornografía, sino que se dice contenido de educación sexual. Hoy no se dice idolatría, sino que es muy religioso. Hoy no se dice brujería, sino que se dice astrología. Hoy no se dice adulterio, sino cambio de pareja. Entonces la sociedad, el enemigo ha cambiado el sistema, el mundo en el que vivimos, ha tratado de alterar lo que ya la Biblia dice para hacerlo ver como si no fuera algo muy grave. Si la Biblia llama algo pecado, o para Dios es pecado algo, y Él manda no practicarlo, hoy el enemigo con su astucia ha tratado de extraviar nuestros sentidos y los sentidos de esta sociedad para que lo que es malo lo llamen bueno. Pero debemos tener entonces mucho cuidado de caer en la trampa del enemigo, de caer en esto. Así que quiero invitarte en este momento de una manera muy especial, que oremos a Dios y que le pidamos al Señor que guarde nuestros sentidos espirituales. ¿Qué te parece? Decirle al Señor: Señor, guarda mis ojos, guarda mis oídos espirituales, que yo pueda oír todavía tu palabra y poderla entender y creerla a través de la fe. Guarda, Señor, mi gusto espiritual. Yo no quiero perder el sabor de sentir, de disfrutar, de gozarme, de deleitarme en tu presencia, escuchando tu palabra, teniendo intimidad en oración contigo. Guarda, Señor, el tacto. Guarda, Señor, esta relación que tengo contigo, Señor, que cuando el enemigo venga y quiera que yo toque algo, ayúdame, Señor, a no pecar contra ti. Guárdame de la tentación. ¿Y qué te parece si juntos oramos en este momento y nos presentamos delante del Señor y le decimos: Señor, ayúdanos a guardarnos en santidad, en obediencia a tu palabra? Que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos proteja, que tu sangre nos cubra de todo mal y de todo peligro. Invocamos tu nombre en este momento, Señor Jesús, y te pedimos que restaures nuestros sentidos del alma, nuestros sentidos espirituales, Señor. Vuelve nuestra mirada a ti, vuelve nuestros oídos espirituales a oír tu palabra con deseo, vuelve nuestro olfato, Señor, que no perdamos el discernimiento, que nuestra conciencia, Señor, aún haya temor de Dios, que haya conocimiento de tu palabra. Guarda nuestro gusto, Señor, espiritual, que podamos disfrutar, Señor, de las cosas espirituales. Guarda nuestro tacto, Señor, guarda nuestra relación contigo, que podamos vivir en santidad y que no toquemos lo inmundo, Señor, lo que te ofende. Así como José, Señor, cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir, Señor, él salió corriendo porque él no quería pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a tener ese tacto de sentir cuando hay un peligro inminente que quiera el enemigo robar esta salvación, robarnos la comunión contigo, que podamos mejor correr, Señor, para guardar nuestra salvación. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús, y asimismo en este momento por las personas que han compartido sus peticiones en los comentarios aquí abajo. Yo te pido, Dios mío, que toda enfermedad, Señor, tú conoces el origen, tú conoces la causa, tú conoces el propósito por el cual esta persona, este hermano o este amigo está sufriendo esta calamidad física. Yo te pido, Señor Jesucristo, que restaures, Señor, su cuerpo, que restaures, Señor, su salud física. Tú lo puedes hacer, pero antes que eso te pido, Dios mío, que restaures los sentidos de sus almas, Señor, que restaures, Señor, su visión espiritual, sus oídos espirituales, que restaures sus sentidos del alma, Señor. Es preferible entrar al reino de los cielos sin un ojo que con los dos al infierno, y tú nos estás hablando en un contexto espiritual, Señor. Guarda nuestros ojos de ver lo malo, Señor. Así que te pido, Dios mío, que guardes a estas personas. Mira aquellos que tienen peticiones, Señor, de sanidad. Tú puedes restaurar ese cuerpo enfermo. Tú sigues siendo el mismo que hace milagros, el mismo que levantó paralíticos ayer, el mismo que restauró la vista de los ciegos ayer, el mismo que le dio audición a los sordos ayer, el mismo, Señor, que hizo parar a los paralíticos
paralíticos, Señor, cuando creían en ti. Tú sigues haciendo milagros aún en esta generación, aún en este tiempo, porque tú no cambias. Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Te pido que fortalezcas a todas las personas que están atravesando una pérdida, que están atravesando un dolor emocional, un dolor espiritual. Yo te pido que a través de tu palabra y tu presencia en este mismo momento sea restaurando esos cuerpos, sea restaurando y sanando esos corazones, esas mentes, Señor, que vuelvan a ti, Señor. Trae salvación para aquellos hermanos y amigos que han compartido salvación para sus seres queridos. Señor, alcánzalos con tu gracia, que aunque el pecado esté abundante en este mundo, tu gracia sobreabunda, y pedimos e intercedemos por aquellos familiares, ese hijo, ese esposo, esa esposa que necesita encontrarse contigo. Señor, mete tu mano, porque tu mano no se ha cortado para salvar todavía. Mete tu mano allá en esa cantina, mete tu mano allá en esa esquina donde está ese joven, mete tu mano allá en ese lodo cenagoso, allá en lo vil, allá en lo profundo, en lo oscuro, y saca a esta persona que aquel hermano ha puesto en esta petición. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Quiero despedirme en este momento y decirte que Dios te bendiga. Espero que la palabra de Dios haya sido propicia a tu necesidad en este momento. Recuerda que esto no es casualidad. Dios nos ha hablado a través de su palabra, y espero con todo mi corazón de que te puedas acostar esta noche lleno de la presencia de Dios, lleno de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, esta semilla que ha quedado sembrada en tu alma, comience a germinar y a dar fruto a su tiempo, y todo lo que hagas comience a prosperar. Que el Señor los bendiga, y nos vemos el próximo jueves en Línea con Dios. La paz del Señor, bendiciones.